Hola, soy Lucas Carabá. El día de hoy, 14 de julio, traigo el último informe en formato video del equipo Supernova. Al día siguiente de haber subido el video, nos dispusimos a comprobar el paracaídas desde una altura mayor. Con la ayuda de un conocido nuestro, se nos permitió tirar el satélite desde la ventilación de un edificio que tiene 15 metros de altura. Aunque no se tiró con el paracaídas plegado, sino más bien semiabierto. Cayó duro. Como se puede apreciar, el satélite descendió correctamente, aunque un poco tardado para nuestro gusto. Aún así, la estructura logró aguantar el impacto en el suelo de cerámico con algunos rasguños. Cabe aclarar que el satélite contaba con agua en su interior, esto para simular el peso de los sensores, aunque no fue la mejor idea debido a que el agua se movió dentro del satélite, produciendo movimientos indeseados en la caída. De todas formas, recientemente realizamos nuevamente la prueba de lanzamiento con el paracaídas plegado en un espacio abierto y con viento, y sorprendentemente se desplegó mejor que en el video anterior. Con el satélite no está actualizado la estructura ni la tapa, pero ya tiene peso, tenemos nuevo deslizador y paracaídas plegado. Así que vamos a ver cómo va. En este caso colocamos el peso aproximado con el que contaría el satélite, que son 235 gramos. Ahí va. Bueno, se hizo de noche y vamos a tirarlo de vuelta. Hola a todos, yo soy Valentino Slavkin y soy el encargado de la programación y el líder de diseño. Respecto a lo que yo avancé para esta etapa del proyecto, primero se mejoró el código antiguo, se optimizó y limpió. Después se optó por dejar de utilizar JSON y se empezó a utilizar una estructura, un struct de C, ya que aunque es menos versátil, es mucho más rápido. Y además, se hizo funcionar tanto la cámara usando una CPCam como el GPS usando un módulo Neo 6M. Las ventajas de cómo desarrollamos el satélite son que estamos utilizando muchas tecnologías muy modernas, potentes, que son muy utilizadas en la industria. Por ejemplo, Redis es una base de datos muy moderna, versátil y que a diferencia de otras como SQL que corre en disco, esta corre en memoria RAM, por lo cual es mucho más rápida. También Grafana, una aplicación web hecha específicamente para visualizar bases de datos gigantescas y que es muy usada en industrias como el marketing. También todo esto se ejecuta en Docker, una de las tecnologías más populares de los últimos años, que permite virtualizar una instancia de Linux, lo que nos permite pasar nuestro programa a cualquier computadora que tenga instalada Docker sin hacer ningún cambio de código. También estamos utilizando Python, uno de los lenguajes más populares o el más popular, y JSON, un tipo de datos muy versátil. Como desventaja, se podría decir que nuestro sistema puede ser un poco más lento o que hacer funcionar todo puede llevar un poco más de tiempo comparado con, por ejemplo, hacer todo en Arduino. Pero una vez funciona es mucho más versátil y fácil de modificar. Respecto a problemas técnicos, hubo varios. El principal fue que la SPCam, la cámara que íbamos a utilizar en el satélite, se rompió. Esto retrasa el desarrollo de dicha cámara al menos una semana hasta que lleguen los componentes, por lo que no habrá muchos tests que incluyan la cámara. Además, también uno de los step-ups que íbamos a utilizar vino quemado. Por suerte habíamos comprado dos por si acaso y no vamos a tener que esperar que envíen uno nuevo. Para el proyecto utilizamos un SP LoRa, un BMP180, un GPS, una cámara, un DHT11, un MQ7 y un IMU. Inicialmente consideramos programar todo utilizando ESP-IDF, la plataforma de desarrollo específica para el SP32, en lugar del Arduino IDE, ya que nos ofrecía posibilidades como las de utilizar un sistema operativo en tiempo real, como FreeRTOS o Zephyr, y la de utilizar bibliotecas en C que aprovechaban mucho mejor el hardware del SP32. Pero al final nos decantamos por el Arduino IDE, aunque
tenemos un satélite un poco menos potente que utilizando el SPIDF. No necesitamos demasiado procesamiento en la SP y tenemos más tiempo para testear todo. El satélite funciona de la siguiente manera. Primero, se leen los datos de todos los sensores. Después se mete o embebe esos datos en una estructura de C. Esta estructura se transmite mediante LoRa a tierra. Una vez se recibe, los datos se pasan a un JSON, que se pasan a su vez a un script en Python. Este script de Python pasa todos los datos al Docker de Redis. Y después, usando Grafana, podés graficar todo. Y acá podemos apreciar el satélite funcionando en tiempo real. Este script de Python que está escribiendo esto en la consola recibe los datos del satélite y los graba en la base de datos. Y después los podemos graficar usando Grafana. Como pueden ver, podemos ponerle títulos a cada gráfico. Podemos poner distintos tipos de gráficos. Por ejemplo, acá, este que es el acelerómetro, si giro el satélite, en menos de un segundo se actualiza en Grafana. Además podemos cambiar de tamaño, los gráficos hacerlos más grandes o más chicos y organizar lo que se conoce como dashboard, como nosotros querramos. Si quieren ver más opciones, nos metemos a editar un gráfico y pueden ver que acá, por ejemplo, puedo cambiar la forma del gráfico, el grosor de la línea, si tiene relleno, etc. Y además podemos acá cambiar el tipo de gráfico por cualquiera de estos, o si no, se puede extender Grafana con extensiones hechas por los usuarios y tener todavía más opciones. Hola, soy Valentín Guajardo. Durante esta instancia logramos terminar el diseño electrónico que se utilizará al final. Este mismo se diseñó en KiCad, en alrededor de 10 días. Tuvimos ciertas complicaciones, ya que por ejemplo no podíamos encontrar la librería de sensores o utilizábamos versiones viejas de estos mismos. Para la alimentación, nosotros elegimos utilizar una 18650, ya que son baratas y fáciles de encontrar, y un step up externo, para no dañar la SP. Esto nos da una duración de entre 2 y 4 horas. Sin embargo, la 18650 puede ser cambiada por otra batería que sea más liviana, ya que pesa alrededor de 50 gramos. Respecto al modelo 3D, se optó por deshacernos de las columnas que teníamos en la tapa, que eran poco resistentes y difíciles de utilizar. En cambio, se utilizó un deslizador por donde se desliza la plaqueta donde van todos los componentes, que le agrega resistencia al satélite, es más liviano y mucho más simple. Respecto a pruebas, una de las primeras fue comprobar cada cuánto tiempo se recibían los mensajes del satélite en la base terrena. Nos había dado alrededor de 3 o 4 segundos, por lo que dedicamos mucho tiempo a optimizar el satélite y ahora recibimos mensajes cada alrededor de 700 milisegundos y con mucha más información que antes. También se hicieron algunas pruebas de fallos dentro del código, como por ejemplo qué pasaba si el LoRa se desconectaba y se volvía a conectar, o si el satélite se apagaba. Después también se hicieron pruebas de los sensores, como por ejemplo para probar los termómetros lo pusimos en un ambiente frío, como la heladera o el freezer, o incluso afuera con la nieve.
Para la prueba de la máxima distancia a la que el LoRa funciona, primero buscamos el espacio más largo sin árboles donde vivíamos, de alrededor de unos 500 o 600 metros. Después pusimos el receptor LoRa y la computadora de un lado y caminamos con el transmisor y el celular hacia el otro. Utilizando una aplicación llamada TMate, podíamos visualizar la consola desde el celular para saber cuándo dejaba de recibirse la información. Al final, el satélite logró superar los 500 metros y llegó hasta unos 700 u 800 metros, pero ya no era en línea de visión, por lo que estimamos que superará el kilómetro en el aire. Respecto a lo que planeamos hacer en el tiempo restante, primero deberíamos terminar la plaqueta y probarla. Después probaremos todos los sensores, la batería, el LoRa, etc. Y después intentaríamos hacer más ligero el satélite. Si es posible, también intentaríamos organizar un poco el repositorio, documentar el código y pasar nuestro código de Arduino IDE a SPIDF. Además, queremos recordar que al sur de Bariloche tuvimos algunas complicaciones propias de la geografía local, como cortes de luz, fuertes nevadas, entre otras cosas que dificultaron hacer el satélite en general. Pero lo que quiero resaltar ahora es con respecto a las pruebas de vacío, sonido y vibración. Para realizar estas pruebas sofisticadas nos comunicamos con un jefe de INVAP para consultar la posibilidad de que nos ayudaran, y esta fue su respuesta.